Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda Puerta. La siguiente actividad corresponde a la asignatura de Neurociencia Cognitiva impartida por el docente Juan Urazán. El día de hoy abordaremos el tema del lenguaje. El lenguaje humano se debe a adaptaciones evolutivas que se dan exclusivamente en seres humanos de la especie Homo sapiens. En los últimos años, diversas investigaciones han apuntado a que el lenguaje humano, respecto a su parte melódica y la estructuración de fonemas, tiene un origen evolutivo común con el lenguaje de los pájaros. Incluso se ha llegado a constatar que los mismos genes que posibilitan el habla humana posibilitan también el canto de las aves. Un total de 55 genes muestran un patrón similar en la actividad del cerebro de los seres humanos y de aquellas aves capaces de aprender nuevas vocalizaciones y de reordenar los sonidos más básicos de su canto para transmitir distintos significados. Sin embargo, la parte pragmática, que es la portadora del contenido del discurso de nuestro lenguaje, habría derivado de nuestros ancestros primates no humanos y ambas capacidades, melódica y pragmática, se habrían fundido en algún momento de los últimos 100.000 años de evolución o según algunos últimos experimentos desde al menos los antepasados comunes entre los actuales babuinos y seres humanos. Esto es quizás hasta 7 u 8 millones de años antes del presente. La gran diferencia estriba en que la rama que dio lugar a los actuales Homo sapiens tendría por selección natural aún más desarrolladas las áreas del cerebro, ubicadas principalmente en el hemisferio izquierdo, que los actuales babuinos. El curso del desarrollo del lenguaje tiene por lo menos dos consecuencias determinadas: desarrollo de las capacidades físicas, poder producir sonidos lingüísticos y secuencias de sonidos; desarrollo cognitivo es la capacidad mental suficiente para reconocer, identificar, diferenciar y manipular los procesos del entorno. Santiuste en 1990. El lenguaje humano es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número limitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, cada una con un significado distinto. Por ello podemos absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que nos rodea. No obstante, una característica realmente única de nuestro lenguaje es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen. Solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto ni tocado ni olido. La leyenda, los mitos, los dioses y las religiones son producto de la revolución cognitiva y el lenguaje humano. Podemos decir que el lenguaje es una capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. También puede definirse como un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. Están los monemas, que son las unidades de la primera articulación o unidades más pequeñas, dotadas de significado, pueden tener un contenido semántico, lexemas, o bien una función gramatical, morfemas. Segundo, los fonemas, que son las unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades menores de sonido, constituyen una lista cerrada que en el caso del idioma español está formada por 24 fonemas. De su combinación surgen los monemas. Y los rasgos pertinentes, que son las unidades de la tercera articulación, que se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Las estructuras cerebrales en el lenguaje. En el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que involucran más intensamente al hemisferio cerebral izquierdo. Encontramos los ganglios basales, que son una composición subcortical que están compuestos por 3 núcleos: el núcleo caudado, el núcleo putamen y el globo pálido. El caudado y el putamen juntos forman el estriado. Todos estos núcleos están implicados en el control de los movimientos. Clásicamente hay 3 regiones en el córtex asociativo que están implicadas en la actividad lingüística.
Encontramos el área de Broca. Esta área está implicada en el lenguaje articulatorio, pero hay recientes estudios que han descubierto una afectación limitada en el área de Broca produce una afasia de Broca, transitoria y con problemas articulatorios leves. Necesita de lesiones más extensas para que haya una afasia de Broca persistente. Tiene que coger estructuras como la corteza motora inferior, el lóbulo parietal inferior, la ínsula y el estriado. Encontramos el área de Wernicke, que está implicada en la comprensión del lenguaje. En el procesamiento fonológico está implicado el lóbulo parietal inferior y el área supramarginal. El área de Broca y el área de Wernicke están unidas mediante las fibras del fascículo arqueado. Una lesión en este fascículo provoca un déficit en la repetición del lenguaje oral. Encontramos el pliego curvo o giro angular, que está implicado en la lectura, entre otras, y constituye una zona de unión temporoparieto-occipital. Aunque no solo estas estructuras están implicadas, también tienen conexiones con estructuras subcorticales que están implicadas en el lenguaje, como por ejemplo los ganglios basales y el tálamo. Una afectación de estos núcleos o de la fibra que lo conectan con las regiones implicadas en el lenguaje provocaría problemas afásicos. Bueno, ahora las bases neurobiológicas del lenguaje. Las bases neurobiológicas del lenguaje se articulan mediante el funcionamiento sincronizado de componentes centrales en el cerebro y periféricos extracerebrales. Los componentes centrales son responsables de la gestión del lenguaje y el habla como actividad simbólica y se localizan en diversas estructuras del encéfalo, especialmente la corteza cerebral asociativa. Los componentes periféricos como elementos auxiliares del lenguaje y el habla están situados fuera del sistema nervioso e incluyen los órganos fonatorios y los sistemas visual y auditivo. Portellano 2008. Prácticamente ninguna parte del cerebro que no esté involucrada en el lenguaje de una manera o de otra. Ciertos trastornos del lenguaje, por sutiles que sean, pueden deberse a alguna lesión física de cualquier estructura del cerebro o cerebelo, los ganglios basales, el sistema límbico, de la corteza o subcorteza, pero como cualquier otra función cognitiva tiene su base más firme y amplia en la corteza cerebral. Ciertas áreas son cruciales para la semántica y la producción del habla, al tiempo que participan en otras funciones cognitivas, especialmente el pensamiento lógico. Por tanto, múltiples regiones, entre las que también figuran el área de Broca y el área de Wernicke, a las que nos referimos enseguida, organizadas como un sistema, controlan los componentes de las funciones del lenguaje, pero no se puede separar el lenguaje de las otras funciones cognitivas, porque el lenguaje en sus diversas formas depende de todos los demás procesos cognitivos que son necesarios para guiar el habla, guardarla en la memoria, adquirir conocimiento semántico, recuperar este conocimiento, realizar cualquier tarea que requiera inteligencia verbal y tomar decisiones sobre opciones del lenguaje. En consecuencia, el lenguaje y el habla se sirven de las mismas redes corticales que otras funciones cognitivas utilizan, y como veremos, asumirán el papel fundamental la corteza prefrontal como sede de la capacidad organizativa y planificadora del lenguaje y su gramática. Centros del habla. Los centros relacionados con el habla se encuentran principalmente en la corteza de los lóbulos frontal y temporal y en el área de asociación parietotemporal. El área de Broca está situada en el giro frontal inferior izquierdo, donde ocupa la porción opercular y la porción triangular. Aunque implican diversas funciones, es un área fundamental para la producción del habla, pues en ella se localizan las representaciones de las imágenes motoras de las palabras. Para pronunciarlas correctamente, es preciso que el área active las correspondientes áreas motoras que controlan el aparato de la fonación y la articulación verbal. El área de Wernicke ocupa la posición anterior del giro temporal superior y del surco temporal superior. Es esencialmente receptora para reconocer las imágenes sonoras de las palabras. El área premotora, en su parte inferior, interviene también en la planificación motora del aparato articulatorio y fonatorio, y en otros aspectos del lenguaje. La corteza del lóbulo parietal inferior, especialmente el giro medio e inferior, y del polo temporal, está relacionado con el significado de las palabras y la mediación con los conceptos. La corteza de los giros cortos de la ínsula es importante para la planificación y la coordinación de los movimientos articulatorios necesarios para emitir los fonemas de forma secuencial y para pronunciarlos correctamente. El área motora suplementaria y la corteza cingulada anterior contribuyen de forma importante a la iniciación y ejecución del habla. Procesamiento del lenguaje.
Los principales centros del lenguaje se encuentran conectados mediante dos vías, la vía dorsal y la vía ventral, ambas dentro del actual modelo neurolingüístico denominado corriente dual para el procesamiento auditivo del lenguaje. Tienen distinta significación funcional en la corteza auditiva primaria y circunvoluciones de Hensey. Tiene lugar la fase más temprana de recepción del lenguaje, es decir, el análisis acústico-fonológico de identificación primaria del sonido como fonema para diferenciarlo de sonidos que no son lenguaje. Desde esa área auditiva bilateral, la señal es enviada al área de Wernicke del hemisferio dominante, en donde se ejecuta el análisis perceptivo de los fonemas. A partir de aquí, el sistema diverge en dos vías de procesamiento, una ruta dorsal de carácter fonológico y otra ventral de carácter semántico. Recepción y comprensión del lenguaje. Consiste en el procesamiento auditivo y en la decodificación de símbolos lingüísticos. El procesamiento auditivo está relacionado con la naturaleza de la señal auditiva entrante, mientras que la decodificación de símbolos tiene que ver con el significado representativo y con los conceptos subyacentes. El procesamiento lingüístico auditivo comienza cuando se atiende a un estímulo auditivo. La formación reticular del tronco del cerebro provoca la activación del cerebro y determina qué es lo que será atendido. Sin duda, esta orientación y nivel atencional está dirigida por el cerebro, que ha de racionalizar esta capacidad, centrando su atención en ciertos estímulos e ignorando otros. Principalmente los centros para el lenguaje receptivo se localizan en la zona posterior del cerebro, por detrás de la cisura de Rolando, incluyendo los lóbulos parietales, temporales y occipitales, y su función consiste en la regulación del lenguaje comprensivo. Modelos teóricos del lenguaje. Teoría conductista. La teoría conductista del aprendizaje representó el primer intento de proporcionar una explicación al desarrollo del lenguaje exponiendo los procesos de aprendizaje del lenguaje en los niños. Skinner, en 1957, fue el principal exponente de la idea de que un comportamiento, el lenguaje para él lo es, una vez reforzado, continuará especialmente después de un refuerzo o premio. Según esta teoría, en los primeros estadios, los niños reproducirán todos los sonidos de todos los idiomas y los padres reforzarían selectivamente a través de la atención o aprobación, los que correspondieran a la lengua nativa. El refuerzo puede ser verbal o físico. Este refuerzo selectivo daría como resultado la producción de palabras. Una vez más que el niño fuera capaz de hablar, podría producir una emisión. Por ejemplo, el niño podría decir pan y ser reforzado al recibir lo que pide. A este respecto, los detractores de esta teoría señalan que es difícil entender cómo el niño puede aprender a hablar y a producir oraciones solo como resultado de un esfuerzo. Volviendo al ejemplo anterior de pan, si su uso depende del refuerzo que impulsa la primera emisión, es un impulso interno porque el niño tiene hambre, o bien se ve una barra de pan, migas o un bocadillo y entonces emite pan. Por lo tanto, no es probable que el esfuerzo sea el único medio disponible para el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, el papel crucial que desempeñan los padres con la variedad de reforzadores que pueden ofrecer y con la consistencia o inconsistencia de los mismos parece desproporcionado. Uno de los principales defectos de esta teoría es que presenta al niño como un receptor pasivo de la estimulación ambiental y del refuerzo, y no se considera la posibilidad de que el niño pudiera construir activamente su lenguaje fuera de la imitación, aspecto por otro lado clave de esta corriente conductista. A pesar de que existan claros obstáculos en la adecuación explicativa de la teoría del aprendizaje aplicada al desarrollo del lenguaje, es importante reconocer el papel del ambiente en el mismo. Algunos de los procesos, como la imitación, pueden jugar un papel en el desarrollo del mismo, pero de ningún modo construyen todo el proceso. El aprendizaje del lenguaje es mucho más complejo y complicado y requiere que el niño desempeñe un papel activo en el mismo. Continuamos con la teoría innatista. El máximo exponente de la teoría innatista de adquisición del lenguaje es Chomsky. Fue el primer lingüista que intentó explicar las propiedades estructurales universales del lenguaje, llevándole a examinar los procesos de adquisición del mismo. Según sus teorías, existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales en cualquier idioma. Propuso dos niveles de reglas, uno que contendría las de aplicabilidad más general y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas generales. Estos dos niveles se corresponderían con lo que denominó estructura profunda y estructural superficial del lenguaje.
Los constituyentes de la estructura profunda serían los universales del lenguaje que posibilitarían la generación de estructuras superficiales gramaticales en cualquier lenguaje. Este proceso de especificación fue llamado generación por Chomsky. Dado que las reglas de la gramática generativa serían universales, sería lógico asumir que puesto que todo el mundo aprende el lenguaje, este debería ser una capacidad innata, es decir, algo con lo que todo el mundo nace. Chomsky postuló la existencia de un mecanismo que denominó LAT, que estaría preparado para producir una gramática del lenguaje capaz de generar oraciones comprensibles. También es necesario considerar la distinción que hizo Chomsky entre competencia y actuación lingüística. La competencia se equipara al conocimiento de las reglas de la gramática, mientras que la actuación será la producción realmente emitida. La competencia se deriva de la actuación, aunque para Chomsky la adquisición de la competencia del conocimiento sobre las reglas gramaticales del lenguaje era más importante. Continuamos con la teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky no solamente abarca el desarrollo del lenguaje, sino también el de otros procesos mentales superiores, incluyendo todas las formas de inteligencia y memoria. Su trabajo teórico ha influido en los estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil, especialmente sobre los procesos de memoria, la solución de problemas y la relación entre lenguaje y pensamiento. El desarrollo del niño en el lenguaje hablado, escrito y de los sistemas numéricos es equiparado a los cambios culturales en el uso y dominio de estos sistemas de signos. La teoría de Vygotsky descansa sobre la premisa fundamental de que el desarrollo tiene lugar en un nivel social dentro del contexto cultural. El niño interioriza los procesos mentales que inicialmente se harían evidentes en las actividades sociales pasando del plano social al individual. El mismo principio puede aplicarse al aprendizaje escolar. La posición de Vygotsky es que el funcionamiento individual está determinado exclusivamente por el funcionamiento social y que la estructura de los procesos mentales de un individuo refleja el medio social del cual se derivan. A pesar de afirmar que el lenguaje y el pensamiento tienen raíces separadas y que se desarrollan de forma independiente, durante un tiempo Vygotsky mantenía que el desarrollo intelectual del niño es contingente a su dominio de los medios sociales de pensamiento, es decir, del lenguaje, la interacción social derivada de la cultura en un momento dado o de la perspectiva histórica en algún sentido crea el lenguaje. Teoría de Brunner. Brunner desestimó tanto la imitación como lo innato y centró sus estudios del origen del lenguaje en la interacción social. Para ello introdujo el concepto de LAS, sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje, y mantuvo que el niño aprendería a hablar a través de la interacción con la madre. Propuso una predisposición para que el LAS pudiera actuar, que precisa un marco interactivo para funcionar. Brunner, como Vygotsky, consideró que deben darse marcos de integración social adecuados para que tenga lugar el aprendizaje y llamó a esto andamiaje. Perspectiva neuropsicológica. Si bien todas estas teorías procuran explicar el modo en el que se produce la adquisición del lenguaje, en su interacción con el medio, el modelo neuropsicológico aporta la relación que se produce entre la adquisición del proceso y el desarrollo de las estructuras neurofisiológicas que dan soporte a la aparición del lenguaje. De esta manera, en nuestros primeros años de vida, se producirá una especialización de los hemisferios cerebrales de manera que el proceso del lenguaje será sustentado principalmente por el hemisferio dominante, habitualmente el izquierdo. Sin embargo, tanto la lectoescritura como el lenguaje, tal y como lo conocemos, requerirán que ambos hemisferios trabajen en conjunto para ser capaces de desarrollar un manejo adecuado de este proceso. Dentro del hemisferio izquierdo podemos establecer la existencia de un polo receptivo y un polo expresivo, a los que darán soportes diversas áreas cerebrales. Cada uno de estos polos se encuentran unidos por numerosas fibras asociativas, permitiendo la comunicación entre ambas funciones. Polo receptivo o posterior, comprensión del habla y la lectura. Será el encargado de recibir información y entenderla, lo que implica la audición con la comprensión del lenguaje hablado y la visión con la comprensión del lenguaje escrito. Tradicionalmente se ha considerado que esta parte del lenguaje se desarrollaba en el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo, aunque actualmente se sabe que para una buena comprensión del lenguaje hablado y escrito es necesario que se encuentren implicadas la corteza primaria auditiva, la corteza primaria visual, el giro angular, así como estructuras subcorticales. Todas estas áreas en conjunto permitirán la decodificación, comprensión del contenido y comprensión contextual o pragmática tanto del lenguaje hablado como escrito.
Polo expresivo o anterior, expresión del habla y escritura. Será el encargado de expresar el lenguaje, ya sea a través de la fonación o articulación verbal o de la escritura. Durante mucho tiempo se consideró que el área implicada en la capacidad expresiva del lenguaje era el área de Broca, aunque nuevamente las técnicas de neuroimagen han permitido discernir que la estructura en la que se sustenta la producción del lenguaje es mucho más compleja. Para que se dé lugar una buena producción hablada o escrita, es necesario contar con estructuras subcorticales, así como de áreas motoras y prefrontales. A continuación, encontramos las referencias bibliográficas consultadas para realizar la actividad. Muchas gracias.